Gracias por continuar con RTN Noticias y tal y como se lo habíamos anunciado antes de la pausa comercial, esta noche nos encontramos en la casa del fundador del Partido Acción Ciudadana, don Otón Solís, con quien vamos a conversar acerca de una serie de situaciones, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, que los últimos acontecimientos en torno a la Alianza por Costa Rica, cuál es el ambiente que en estos momentos se presenta y sobre todo qué es lo que sucederá en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo e importantes acontecimientos que se vienen en los próximos meses. Don Otón, gracias por atendernos en su casa esta noche. Buenas noches y un saludo a la teleaudiencia. Don Otón, bueno, hoy, precisamente el día de hoy, usted publica un artículo de opinión muy importante, por Costa Rica o por el poder, lo titula, y en el que, bueno, cuestiona específicamente el futuro de la Alianza por Costa Rica, una alianza que incluso llevó a Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana, a ocupar la presidencia, pero que usted la ve ahora como que no está funcionando. ¿Qué es lo que está sucediendo con la alianza y sobre todo de proyectos de trascendental importancia para el país, como el del plan fiscal, que usted es defensor del mismo? Bueno, el problema es que la alianza controla el poder legislativo y la alianza está boicoteándolo para que funcione. Eso es inédito en la historia. Que un grupo político, en este caso esta alianza, controle totalmente una instancia de poder y decida boicotearla. Y entonces eso es terrible. Ya el país está mal porque el gobierno liberacionista tiene entrampado y atascado y paralizado el poder ejecutivo. No hay rumbo. Y que la oposición tome el poder legislativo para hacer lo mismo, me parece grave para Costa Rica, pero además en términos de unas futuras elecciones, con qué cara se va a presentar esa posible alianza al electorado. Entonces me parece muy grave por Costa Rica y me parece muy grave el que no se demuestre que se pueden hacer las cosas mejor. Don Otón, usted lo decía en su artículo, se esperaba de esta alianza hace un poco menos de un año, en 1 de mayo, que realmente pudieran ejecutarse proyectos de importancia, que teniendo el poder de la Asamblea Legislativa, por lo menos del directorio, se pudieran avanzar en esos temas. Sin embargo, ¿qué le ha hecho la experiencia en estos meses a usted? Bueno, lo que uno esperaba, digamos, era que habiendo tomado el poder legislativo, todos los diputados de la Asamblea se sintieran responsables por el devenir del país, porque el poder ejecutivo no es una anécdota en la institucionalidad del país, es el primer poder de la República. Y al controlarlo la alianza, entonces ya la alianza y los diputados y partidos de la alianza se convierten en corresponsables junto con el poder ejecutivo del devenir de Costa Rica. Antes se le podía echar la culpa de todos los males a Liberación. Controlando el primer poder de la República, las responsabilidades están repartidas. Y yo vi ahí un beneficio. Ahora sí va a haber más gente apostando a que el país salga bien, porque hay gente en la política nacional que quiere que Costa Rica se arruine para poder ganar unas elecciones. Eso es terrible. Y bueno, yo ese sentimiento de corresponsabilidad creí que iba a surgir en los diputados de la Alianza una vez que tenían el poder del control legislativo, el control del poder legislativo. No ha sido así. Por lo demás era poco lo que se podía esperar, porque la alianza es curiosa. Es una alianza en que el único acuerdo sustantivo es que no hay que tener acuerdos en nada sustantivo. Y eso es terrible, pero por lo menos yo creí que se iba a inyectar responsabilidad y que los problemas no iban a tener aliados, sino que todo el mundo iba a querer arreglarlos, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. Y no ha sido así. Hay gente que teniendo todo el poder en la Asamblea Legislativa, gente sobre todo del PUSC y de los libertarios, se comporta como si fueran oposición en la Asamblea Legislativa. Y ahí no son oposición, son gobierno en la Asamblea Legislativa. Usted ha tomado sobre todo un partido y una trascendental apoyo al tema del plan fiscal y ha dicho que si el plan fiscal no se vota, por lo menos los diputados del PAC deberían salir. ¿Tiene el apoyo suficiente? Porque hoy también en ese medio de comunicación que es La Nación se decía que solo 2 de los 11 miembros del PAC lo apoyarían a la hora de salir, de tomar la decisión de salir de la alianza si no se aprueba. ¿Cómo ve usted el comportamiento de los diputados? ¿Cómo ve usted también el comportamiento de don Juan Carlos Mendoza, que hablaba de no creer en el caudillismo? Son muchos más los diputados que tienen dudas sobre lo del 1 de mayo en vista de lo que ha pasado. El tema es que diputados de la Alianza, del PUSC y del Partido Libertario están impidiendo que los diputados voten en la Asamblea Legislativa, con trucos sinvergüenzadas, vergonzosas, como presentar miles de mociones
10.000 mociones repetidas, reiteradas en comisión, reiteradas otra vez en el plenario, 3.000 de ellas, trucos para pedir recesos y no sesionar, trucos para dar permisos con salario pagado a muchos diputados con el fin de tener un quórum límite que hace que se rompa el quórum a cada rato. Todo esto le está costando una fortuna a Costa Rica para impedir que la mayoría se exprese. Entonces, eso es lo único que yo pido, que se permita que se vote. Voten en contra si quieren del plan fiscal, pero permita que se vote. Esto es idéntico a la posición del diputado Villalta y del diputado Víctor Emilio Granados, que dijeron hace 3 semanas que si el libertario no garantizaba que permitiría que se votaran proyectos de su interés, del interés de estos otros 2 partidos, ellos se saldrían de la alianza. Es lo mismo que estoy diciendo yo. Porque si el voto no sirve, se menosprecia a tal nivel que se le impide manifestarse en un tema, entonces quiere decir que ese voto no se puede exigir para el tema del 1 de mayo. O sea, si el voto no se le permite ni siquiera expresarse, ¿cómo se va a exigir para cumplir un compromiso el 1 de mayo si esa herramienta que es el voto se irrespeta tanto? Entonces, yo creo que la alianza rompió el acuerdo algunos diputados de la alianza y ya no hay ninguna exigencia porque no respetan la herramienta que permite cumplir ese compromiso. En palabras muy simples, muy fáciles y muy directo, ¿la alianza seguirá a partir del 1 de mayo próximo o usted ve que no hay forma de...? Una alianza en que no hay acuerdo sobre temas sustantivos ni sobre asuntos éticos, una alianza solo para repartirse el poder como es esta alianza, es una alianza perversa, es decir, se le dio un año de prueba, habían buenas intenciones de la dirigencia del PAC, pero por ese tema de la responsabilidad compartida, pero no se sienten responsables del país. Les reitero, controlan el poder ejecutivo y se sienten que están en oposición cuando están en gobierno en el poder ejecutivo y se comportan destructivamente. Entonces, una alianza que no genere corresponsabilidad en la solución de los problemas nacionales, que sientan que siguen siendo oposición, una alianza que no tenga acuerdos sobre proyectos ni sobre rigores éticos, una alianza que únicamente es para repartirse el poder de la Asamblea Legislativa, del Directorio Legislativo, de las comisiones, es una alianza nefasta, poco ética y no debería seguir. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué irán a hacer en la Asamblea Legislativa. Bueno, precisamente para conocer la opinión de los diputados es que nuestra compañera Melanie Corrales nos preparó la siguiente información respecto a qué es lo que se piensa acerca de las palabras de don Otón Solís, tanto de los diputados de oposición, los que conforman la alianza, como de los propios diputados del PAC. Escuchemos. No apoyar a la alianza partidaria en la elección del directorio legislativo el próximo 1 de mayo si no se aprueba el plan fiscal. Esa fue la sugerencia que hizo el ex candidato presidencial y fundador del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, a los diputados del PAC. Sugerencia que causó controversia y opiniones divididas entre los legisladores. Si nos siguen obstaculizando, nos están demostrando que como partido nosotros no le importamos nada a la alianza, que nos están manejando. Porque aquí se trata de un proyecto más. En ningún momento a mí me dijeron que yo tenía que avalar lo que la alianza dijera en términos de los proyectos. Sin embargo, el voto para el 1 de mayo pues sí es aceptado como tal. Entonces, es un punto, digamos, donde no se ha llegado a un acuerdo, de decir si tiene razón o no tiene razón, pero es un tema que se mantiene en discusión. Por su parte, en la bancada opositora aseguran que el ex candidato no debe tomar parte en el funcionamiento de la alianza. Si don Otón insiste, ya vemos que tiene una enorme división dentro de su fracción parlamentaria. Hay solo 2 de los 11 que siguen sus lineamientos, pero es un problema que tiene que resolver el PAC hacia lo interno. Mientras tanto, en Liberación Nacional aseguran que esta nueva disputa es una muestra de que la Alianza por Costa Rica se está debilitando. Siempre hemos dicho desde hace muchos meses que no encontrábamos como grupos con pensamientos ideológicos tan distantes, con posiciones tan diferentes, con tradición partidaria tan distinta, podía conjugar un grupo que llevara las riendas de esta Asamblea Legislativa de un modo apropiado. Otón Solís hizo esta propuesta a los diputados con el fin de agilizar la aprobación del plan fiscal. Bien, continuamos con esta entrevista. Nos encontramos siempre en la casa de don Otón Solís, con quien hablamos acerca del futuro en la Asamblea Legislativa.
Don Otón, bueno, si no es la alianza, entonces le decían los especialistas que se le está abriendo el camino al gobierno para retomar nuevamente el control del directorio legislativo. ¿Usted espera que esto sea así? No van a hacer ninguna especie de trabajo respecto a este tema? ¿Cuál es el panorama si la alianza no funciona entonces? Bueno, yo lo que estoy diciendo es para que la alianza mejore y que siga la alianza, pero con características diferentes, que permita que se voten los proyectos de ley, que no se boicotee a sí misma, que sea sobre acuerdos en temas éticos y en temas sustantivos sobre el desarrollo del país, que haya corresponsabilidad. Esa alianza sí serviría, pero si no es mejor que desaparezca, porque Liberación va a gobernar mal de cualquier manera, porque Liberación es pésimo para gobernar, hay mucha corrupción en cúpulas de ese partido, no tienen criterio para gobernar, y lo que hace la alianza, controlando el poder legislativo, como no hace lo otro que habría que hacer, por lo que decía antes, es darle excusas a Liberación. Liberación va a decir, no gobernamos bien, que reitero, de todas maneras lo van a hacer gobernar mal, pero le van a echar la culpa a que la alianza controlaba el poder legislativo y no pudieron avanzar. Y por lo menos si Liberación se apoya, se apropia de la Asamblea Legislativa otra vez, no será con los votos del PAC. Ahora es que hay una alianza que se boicotea a sí misma, que no permite que funcione la Asamblea Legislativa, pero con los votos del PAC, y eso es lo que yo no quiero. Ahora bien, usted decía que una muestra de precisamente esa inoperancia fue la comparecencia de Figueres el jueves anterior, por donde la gente a nivel general, y se comentaba en las redes sociales, en los diferentes lugares, no le entraron al tema y directamente a Figueres como tenía que ser de parte de los diputados de oposición. Excepto los del PAC. Los diputados del PAC, Víctor Hernández, Yolanda Acuña y Manrique Oviedo, sí llamaron las cosas por su nombre, sí iban bien informados, iban documentados. Pero los diputados de Liberación Nacional, del PACE, del PUSC y del Movimiento Libertario fueron a hacerle la mazaguada a Figueres, casi le dan un aplauso. Y es una vergüenza que una persona que fue aproximada por una empresa comprando influencias políticas, esa empresa Alcatel corrupta, condenada por corrupción en Estados Unidos, vaya ese protagonista de esa historia a la Asamblea Legislativa, y que diputados que se dicen de oposición le hagan la mazaguada y pregunten por trivialidades y banalidades. Solo el PAC hizo una tarea de oposición. O sea, la alianza que se suponía que en el control político para exhibir las corrupciones de Liberación Nacional iba a ser buena, ni siquiera en eso, porque ese día se acuerparon a Liberación Nacional. Ahora bien, sin embargo, don Otón, de miembros del Partido Acción Ciudadana, dicen que no pretenden salir de la alianza, insisto en este tema, que no pretenden salir de la alianza, inclusive don Manrique Oviedo tiene sus dudas acerca de salir o no de la alianza, a pesar de que usted ha dicho, no deberíamos estar en la alianza si no se vota por lo menos el si permita que se vote, no que se vote a favor, que permita que se vote, es lo que, bueno, es una sugerencia mía, y ellos si están en desacuerdo, es mi sugerencia. Pero entonces, ¿cómo queda usted en respecto al tema del partido? O sea, bien que ellos son... Que difieren de mí. Yo creo que esa alianza es una vergüenza para el PAC, que estemos aliados con una batería de personas que han tenido un montón de fallas. Elegir a Danilo Cubero a la presidencia de la Asamblea Legislativa es llevar a Otto Guevara a la presidencia de la Asamblea Legislativa, una persona que usó el poder de presidente del partido y candidato de su partido para hacer una empresa de servicios publicitarios para comprarle servicios por parte de su propio partido. Es decir, eso es terrible, eso es conflicto de interés. Y imagínense esta gente presidiendo la Asamblea Legislativa, lo que va a pasar si consideran que eso está bien. Y no he oído a Danilo Cubero nunca, que estuvo íntimo en la campaña a la par de Otto Guevara, cuestionando, ni lo cuestionó en ese momento, menos irse del partido y hacer una gresca por esa barbaridad que hizo Otto Guevara de utilizar su poder dentro del partido para hacer negocios personales. Y imagínense esa parejita presidiendo la Asamblea Legislativa, que ahí sí hay poder en serio. Entonces, a mí me parece terrible, y por eso esa es mi opinión. Si el partido, que creo no tiene esa opinión, digo, la estructura superior del partido, es otra cosa. Pero creo que muchos diputados, incluyendo Manrique Oviedo, tienen serias dudas de proseguir por esa ruta de esa alianza. Ese tema se analizó precisamente, el tema de la permanencia se analizó en consejo del partido, que precisamente se tenía que reunir hoy, o se reunió hoy. ¿Qué noticias tiene usted al respecto? No se han llegado a conclusiones ahí, vamos a ver qué pasa. Ahora, cuestionar a la alianza también no es cuestionar al propio presidente de la Asamblea Legislativa, que es del PAC. ¿Cómo ve usted el trabajo de Juan Carlos? Bien, lo que pasa es que hay diputados del PUSC y del Partido Libertario que boicotean todo. Y la posición de él sobre el caudillismo,
que él hablaba de no creer en el tema del caudillismo. No, yo lo respeto. Yo lo respeto. Lo que pasa es que este tema lo inventó el diputado Villalta y y Víctor Emilio Granados. Ellos dijeron que si no se permitían votar proyectos que a ellos les interesaban e iban a hacer la votación boicoteada por los libertarios o por otros diputados, ellos se salían de la alianza. Yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, seguro Villalta y Granados son también caudillistas. Bueno, muchísimas gracias de verdad, don Otón, por habernos recibido aquí en su casa y aclararnos un poco y ampliarnos esta posición que usted mantiene respecto a la situación que se presenta allá en la Asamblea Legislativa. Nosotros hacemos una pausa comercial, esperamos que de verdad para que usted tenga mejores conocimientos de la realidad nacional esta entrevista le haya servido. Continuamos con más.